Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta nuestra segunda sesión del Colegio de Pediatría, capítulo Coacalco. Tenemos el honor de tener aquí presente a la doctora Beatriz Archundia. Ella es nuestra actual presidenta del Colegio de Pediatría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Lilia. Y pues les doy la más cordial bienvenida a todos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta sesión mensual de capítulo Coacalco. Y bueno, deseando que todos se encuentren muy bien en sus casas, vamos a dar inicio a esta sesión. Y muchas gracias a ella. Veo que hay muy buena participación. Esperemos que sigamos así. Y le cedo la palabra a la doctora Ana Lilia Gómez para presentación de nuestro ponente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Bueno, pues también tenemos el honor de contar nuevamente con la doctora Angélica Martínez Ramos Méndez. Ella ya la conocen ampliamente, nos acompañó el año pasado en nuestras sesiones, inclusive también tuvo una participación en el encuentro de pediatría de Toluca. Y bueno, nuevamente nos acompaña con un tema pues muy importante para nosotros como pediatras en el desarrollo de nuestros pacientes, y pues comentando que la doctora es una entusiasta de la educación, pues ella está feliz de acompañarnos y pues vamos a dar inicio a su sesión. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Voy a nada más compartir la presentación. Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Ya vi que, bueno, son varios los que están conectados, así que espero que el tema les sea de atracción y evidentemente la plática al final pues nos deje alguna parte de información básica para nuestra consulta y que le podamos dar la mejor atención a los niños. De antemano le agradezco al Colegio de Pediatría del Estado de México el capítulo de Coacalco, ¿no? A la doctora Beatriz, a la doctora Ana Lilia, por la invitación nuevamente a estar aquí ahorita con ustedes. Como ya me presentaron, soy la doctora Angélica Martínez Ramos Méndez, soy endocrinóloga pediatra y soy educadora en diabetes. Y el tema del que les hablaré es conceptos básicos de la pubertad normal en niñas y en niños. Si bien en esta parte sabemos que la pubertad es algo que nosotros como pediatras, pues de alguna manera manejamos, siempre hay ciertas cosas que de repente nos cuestan trabajo identificar, ¿no? Y bueno, finalmente esta diapositiva siempre las niñas o los niños, bueno, como en esta parte del crecimiento y cuando piensan que van a crecer y van a tener el desarrollo de la pubertad, uno tiene una expectativa y evidentemente esa expectativa se puede truncar o puede tener ciertas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más es como un esquema cómico, ¿no? Un poquito de esta parte de cuando sea grande, qué es lo que quiero ser y que, bueno, finalmente a veces la pubertad puede tener estos resultados, pero finalmente cada niño, cada niña tiene su desarrollo de forma particular y lo que nosotros como pediatras tenemos que verificar es que este desarrollo sea el más óptimo posible. Y bueno, definiendo la pubertad, vamos a hablar que es un periodo de transición entre la infancia y la vida adulta y que se producen diferentes cambios, tanto cognitivos, psicosociales, biológicos, de forma progresiva. Entonces, nosotros tenemos un cierto rango de tiempo para que todos estos cambios se vayan dando de forma pausada y progresiva y evidentemente tener un desarrollo normal. Entre ellos, evidentemente, destacan la maduración de la función gonadal, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que es lo que va a diferenciar entre un niño y un adulto, la adquisición de la masa ósea y el crecimiento completo que vamos a tener al final como adultos. Y si bien en esta parte es quizá reiterar un poco esta parte de las fases del crecimiento, porque la pubertad tiene un impacto importante en este desarrollo. Entonces recordemos o tenemos tres etapas importantes. La primera se conoce como la primera infancia, son los 3 primeros años de vida y recordemos que es un crecimiento exponencial en el cual es fundamental la parte nutricional, pero también hay ciertos factores de crecimiento u hormonales como la vitamina D o algunos otros factores de crecimiento que nos puedan estimular a que este crecimiento sea el óptimo. La segunda etapa es la segunda infancia, en el cual recordemos que es un crecimiento estable. Aquí hablamos desde el tercer año de vida hasta antes de la pubertad y el crecimiento es
constante. Aquí evidentemente la parte de la alimentación funge un papel importante, la actividad física, los hábitos de sueño y evidentemente el eje hormonal, entre ellos hormona de crecimiento, tiroides, vitamina D y la parte psicosocial. Sin embargo, en la tercera etapa, que es el punto que vamos a hablar el día de hoy, es la pubertad, es un crecimiento de aceleración. Nuevamente vemos un crecimiento, como la palabra lo dice, acelerado para poder alcanzar la talla final adulta. Y aquí evidentemente también implica la actividad física, la alimentación, los hábitos de sueño y evidentemente hablando de pubertad, hablaremos de las hormonas sexuales. Todos estos factores de los que mencioné, hablando de estas fases de crecimiento, pues son factores reguladores que nos van a permitir tener un crecimiento óptimo. Por lo cual hoy hablar de pubertad implica esa transición entre un niño a la vida adulta, pero evidentemente teniendo todos los cambios, tanto físicos, psicoemocionales, como alcanzando el potencial de crecimiento que cada niño tiene. Y aquí recordar esta gráfica, que bueno, finalmente esto lo usamos como pediatras de forma común en el consultorio, esta gráfica es la velocidad de crecimiento, y aquí lo que vemos es en la línea azul, vemos cómo es el crecimiento fetal o en la primera infancia, ya hablábamos que son los 3 primeros años, cómo el crecimiento evidentemente es muy acelerado de forma prenatal y postnatal en los primeros años. Posteriormente, en la línea amarilla vemos el componente prepuberal, que es esta segunda infancia de un crecimiento estable. Y finalmente el pico, vemos este pico o esta gráfica línea café, que es el componente puberal y es el que está circulado en el punto de tener este crecimiento completo. Y si vemos la línea roja ya trazada, son los 3 componentes desde la primera infancia, segunda infancia y evidentemente el brote puberal para poder alcanzar la talla final. En el recuadro lo que nosotros vemos es la velocidad de crecimiento en números. Entonces, bien nosotros en la consulta podemos hacer graficar, anotarlo y verlo dentro de la gráfica, que caiga dentro de los valores dentro de la gráfica, o bien, evidentemente por números, tener un panorama de cuánto es lo que un niño debe de crecer en cada determinado tiempo. Aquí podemos ver que en el primer año, recordemos que un niño puede crecer entre 20 y 25 centímetros al año, entre el primero y segundo año alrededor de 12 15 centímetros al año, entre el segundo y el tercero de 7 a 10 centímetros al año, en etapa preescolar y escolar son de 4 a 7 y en la adolescencia si vemos este componente puberal es variado, de repente sí, bueno, más bien si es una niña, el crecimiento puede ser de 8 a 10 centímetros, mientras que en los hombres es entre 10 y 12 centímetros. Entonces, dentro de todos los cambios físicos que nosotros vemos, también veremos una ganancia de estatura y evidentemente poder alcanzar ese potencial de crecimiento. Y bueno, aquí en esta parte, muchos que me conocen, evidentemente he reiterado en ciertas sesiones la parte del crecimiento de los diferentes factores que tenemos y uno de ellos es el factor genético. Y esta es la talla blanco familiar. Recordemos que la talla blanco familiar es lo que los padres nos heredan o heredan a los niños para poder crecer. Entonces tenemos 2 fórmulas, tenemos la fórmula de hombres, que es la talla de mamá en centímetros, la talla de papá en centímetros, entre 2 más 6.5. En el caso de las mujeres es la talla de mamá en centímetros más la talla de papá en centímetros, entre 2, menos esta constante que es 6.5. Teniendo ese valor, lo que voy a hacer es proyectar. Aquí únicamente es un ejemplo y en el círculo se representa como si fuera una talla de alrededor de unos 68 que me queda en el percentil 75 y se marca, y en este caso marcado con una línea punteada, una línea azul, me dice que en este ejemplo, ¿no? Que obviamente hice un cálculo, bueno, o sea, un ejemplo rápido simplemente para escenificar, vemos que esa niña en particular tiene que crecer sobre el percentil 75. ¿Esto por qué es importante hablando de pubertad? Porque sabemos que la pubertad acelera crecimiento, acelera procesos y dentro de eso la maduración del hueso. Entonces, cuando nosotros hablamos de pubertad y cambios físicos, tenemos que asegurarnos que un niño esté creciendo de forma óptima en el inicio de la pubertad para que en la pubertad optimice ese crecimiento, pero sabiendo que ese niño está creciendo de forma óptima antes del inicio de la misma. Por ende, siempre debemos de calcular el carril familiar para poder identificar cuál es el carril de crecimiento de cada uno de nuestros niños. Y bien, hablando nuevamente de pubertad, sabemos que el inicio y la progresión es progresiva hasta que finalmente alcancemos esa maduración o ese potencial máximo, pero depende de diversos factores, factores neuroendocrinos, hormonales, genéticos y ambientales.
Y aquí vamos a hablar un poco de esta parte hormonal para entenderla un poco mejor, o más bien recordarla, porque estoy segura que lo sabemos, simplemente es recordar estos ejes. Y aquí vemos cómo es a nivel del hipotálamo, hipófisis, gónada, en el caso de las mujeres, hacia ovario, en el caso de los hombres, hacia testículo. Y en este esquema, de alguna manera, es simplemente ejemplificar esta parte. No me meto en mucho detalle porque, bueno, finalmente todos los neurotransmisores, cadena, etcétera, a veces puede ser un poco minucioso y a veces un poco abrumador. Simplemente recordar cómo funciona esto. Tenemos a nivel del hipotálamo. Doctora Angélica, ¿podría abrir por favor su micrófono? Ahí se cortó. No sé si se escuchó esta diapositiva. Parcialmente, no. Ok, ok. ¿La previa sí se escuchó? Sí, doctora, la previa sí. Ok. Entonces, en esta parte lo único que les mencionaba es que es un esquema como representativo de mencionar o recordar cómo es que se sintetiza toda esta parte de estas hormonas sexuales. O sea, a nivel del hipotálamo tenemos el núcleo arcuato y la línea media hipofisiaria, y lo que hace es liberar esta GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Hay otros neurotransmisores que de alguna manera se liberan incluso también en el núcleo arcuato, como podemos ver la quispectina. La quispectina es uno de los detonantes o de los estimuladores más potentes que podemos tener a nivel de la pubertad y que puede desencadenar todo este eje hormonal. De igual manera, tenemos otros neurotransmisores u hormonas como pueden ser la dopamina, noradrenalina y la leptina. Aquí este punto es importante porque una de las hipótesis que tenemos para el inicio de la pubertad es la grasa corporal, y sabemos que la grasa corporal, pues bueno, obviamente está regulado por todo este eje hormonal. Cuando nosotros tenemos una niña con sobrepeso u obesidad, principalmente en las mujeres, puede acelerar este proceso y puede hacer un detonante para hacer un desarrollo de forma temprana. Entonces, si nosotros vemos es una acción directa del hipotálamo para producir esta GnRH, bueno, esta hormona liberadora de gonadotropinas, aunados a otros neurotransmisores que favorecen la secreción de GnRH. Esta a su vez evidentemente va a estimular a la adenohipófisis, donde tenemos la producción de FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Y esto, bueno, de alguna manera, de forma ya directa, a nivel del ovario, la producción de estrógenos, y a nivel de testículo, la producción de testosterona. Entonces, claro, esto es un esquema sintetizado, pero simplemente recordar, evidentemente, el mecanismo por el que puede estar estimulado el desarrollo de esta pubertad o el proceso de esta pubertad normal. Y hablando del eje hipotálamo hipófisis gónada, ¿no? Hay una interacción de estos factores con un feedback positivo o negativo de estas hormonas sexuales, andrógenos, estrógenos, que finalmente van a determinar la secreción o la pulsatividad y la amplitud de la GnRH. Se menciona que la baja frecuencia de estos pulsos conduce a la liberación de mayor producción de folículo estimulante, mientras que los pulsos de alta frecuencia van a estimular a la liberación de hormona luteinizante. Finalmente, nada más es entender que existen diferentes etapas en esta secreción de gonadotropinas, y la voy a explicar como para ir entendiendo un poquito este proceso. De forma prenatal y durante el embarazo, ¿no? El feto o el producto recibe esteroides sexuales maternos placentarios, pero también empieza a producir ciertas hormonas procedentes de su propia gónada por el estímulo de la gonadotropina coriónica, la fracción beta, a partir de la semana 15 de gestación. Entonces, es lo que la mamá obviamente produce a través de la síntesis de estas hormonas a nivel placentario, así como la propia producción a nivel gonadal del producto. Y si vemos en este esquema, vemos el producto, o sea, la parte de la gestación, y en esta parte, como les menciono, prenatal, cómo está acción, bueno, tenemos acción de la gonadotropina coriónica y a su vez tanto de LH como FSH. Si vemos, obviamente tiene cierto pico en el segundo trimestre del embarazo, y hacia el tercer trimestre, prácticamente ya para cuando nace el bebé, vemos una caída importante de estas hormonas. Cuando nosotros tenemos, obviamente, ya la etapa postnatal, al nacer vemos que bruscamente disminuyen estas hormonas,
Sin embargo, nuevamente vuelve a haber un ascenso brusco para estimular estas gónadas. Esto es como un feedback negativo. Esto significa que de alguna manera hay un cese de las hormonas de la placenta, entonces digamos como que hay o sea, una retroalimentación negativa en el cual el bebé dice no hay, y entonces empieza a producir, y entonces hay un ascenso, un ascenso brusco de estas hormonas, tanto LH como FSH, y esto es algo que conocemos como el periodo de mini pubertad. Y desde aquí es importante porque si bien estoy hablando de que la pubertad son los cambios entre un niño y un adulto, tenemos que entender todo el contexto para evidentemente entender el proceso posterior. Este periodo de mini pubertad en los hombres es normal hasta los 6 meses de edad y suele tener una secreción de forma constante. En la mujer puede durar hasta los primeros 2 años de vida y es más de forma intermitente. Este periodo de mini pubertad es muy importante porque nos ayuda a detectar si nosotros tenemos a un niño recién nacido con genitales ambiguos, con micropene, con alguna alteración en los genitales que podamos sospechar un hipogonadismo. Es momento de estudiar en esta ventana de mini pubertad para nosotros poder ver o visualizar si es un hipogonadismo hipogonadotrópico, significa que no hay producción de hormonas gonadotrópicas a nivel cerebral. Entonces, vemos aquí en la imagen, este es el periodo de mini pubertad. Como mencioné, en los hombres el periodo es mucho más corto, de 6 meses, mientras que en las mujeres esto se extiende hasta prácticamente 2 años. Y esto explica, ¿no? Los recién nacidos o el lactante, el desarrollo de esta ginecomastia que podemos tener, ¿no? El desarrollo de la glándula mamaria, en cierto punto esta famosa leche de brujas que nosotros vemos, e incluso en algunas niñas el poder explicar ese sangrado vaginal que pueden tener en los primeros meses de vida, ¿no? Obviamente descartando cualquier otra patología, infecciones, lesiones o lo que sea. Posteriormente me voy a la etapa prepuberal y en torno a los 6 meses mencionaba que en los hombres esto desciende y hacia los 2 años en la mujer y se mantienen suprimidos durante toda la infancia hasta el comienzo de la pubertad. Esto significa que en esta etapa prepuberal la gónada permanece inactiva. Y en esta etapa, medir niveles de LH y FSH realmente no tienen utilidad porque es un sistema inactivo. Eso lo menciono porque a veces tenemos una niña de 6 años, no tiene datos clínicos y pedimos un eje hormonal y sale nulo y de repente, uy, tenemos problemas porque no produce. No, en realidad sabemos que es un sistema que está inactivo, entonces no tiene por qué producir. Entonces, realizar estas pruebas sin datos clínicos de pubertad o sin una sospecha y solamente pedirlas van a salir bajos y esto no nos traduce nada, o sea, realmente no tienen una interpretación diagnóstica y si nosotros lo solicitamos sin un motivo o sin un dato clínico, solamente nos pueden confundir. Y es justamente este periodo en el que vemos, en el que realmente, como les menciono, es un sistema inactivo durante el periodo de la infancia. Y posteriormente, ahora sí, hablando de pubertad, se activa este eje nuevamente, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, gónada, y la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, como lo vimos en el esquema, activa a nivel de la adenohipófisis la producción de FSH, LH, y esto a su vez a las gónadas, evidentemente favoreciendo la maduración de estas gónadas, que es lo que conocemos como gonadarca, ¿no? Activación a nivel del ovario, activación a nivel del testículo, permitiendo el inicio y la progresión de la pubertad. Esta secreción es secreción pulsátil, por lo cual igual tomarlos en un determinado o tomar niveles basales sin una sospecha diagnóstica posiblemente no nos sirvan para hacer un diagnóstico. Mucho en esta parte son los cambios físicos que vamos a ver, pero si nosotros tenemos ya una patología, ¿no? Que no es el caso de esta plática, pero una pubertad precoz, tendríamos que hacer pruebas específicas estimuladas para poder determinar si hay alguna alteración. Y es justamente como lo vemos aquí en el esquema, que en la pubertad empieza la secreción de esta LH y FSH, lo que nos va a permitir todos los cambios físicos. Y simplemente este esquema es para que ustedes vean cómo hay la pulsatibilidad. Esto significa que sube, baja, y si yo lo agarro de forma basal, puede ser que lo tome en un pico alto y pueda determinar que realmente sí hay una pubertad, y si lo tomo en un pico bajo y sale neutro, pues decir, bueno, es que tiene datos clínicos, pero no tiene pubertad, pero entonces en esta parte la pulsatibilidad no nos permite que con un nivel basal podamos hacer un diagnóstico bioquímico, por lo tanto, mucho de la pubertad y evidentemente es una cuestión clínica. La función periférica de esta LH y FSH
En las mujeres, la FSH favorece la estimulación de las células de la granulosa, maduración del folículo ovárico. En los hombres, estimulación de las células de Sertoli y favorecer la espermatogénesis. La LH en las mujeres favorece la estimulación de las células teca, producción de hormonas masculinas que son los andrógenos, testosterona y androstenediona, y en el hombre la estimulación de las células de Leydig para producción de testosterona. Y ahora sí, hablando un poco más de conceptos clínicos. Aquí hablamos del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y hablamos que el periodo es amplio. Estamos hablando de un periodo más o menos de 5 años. Entonces, en realidad podemos tener una ventana bastante amplia. Hay un promedio en cuando se desarrolla, pero puedo tener esas variaciones. En las niñas es normal poder empezar la pubertad entre los 8 y los 13 años, mientras que en los hombres es entre los 9 y los 14 años. Esto es importante tener este criterio para nosotros poder definir, ¿es normal, es precoz, es tardío o es retrasado? Entonces, este concepto de tener esta edad, sé que puede variar por razas o por poblaciones, pero en términos generales hablamos este promedio de años. Ahora, ojo, en este punto es el inicio de los caracteres sexuales, no la finalización. Entonces, en este punto, cuando yo hablo de una niña entre los 8 y los 13, no significa que hasta los 13 tiene para menstruar. A los 13 tiene para iniciar la pubertad, al igual que los hombres. Entonces, la ventana entre los 8 y los 13 en las mujeres y los 9 y los 14 en los hombres es el inicio de la pubertad, no concluir la pubertad. Y bueno, hablando del estadio de Tanner, que es una escala clínica que nosotros utilizamos para detectar este Tanner, fue desde 1969-1970 en el que Marshall y Tanner definieron estos patrones de desarrollo puberal normal en niños y en adolescentes que nos ayudan como un sistema de estadiaje para poder identificar estos procesos. Es una descripción sistematizada del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que consisten en la mujer en la glándula mamaria, en el hombre en el cambio de genitales, tanto crecimiento de pene como de crecimiento testicular, y en ambos el desarrollo de vello púbico. Y me voy a enfocar ahorita en niñas, voy a hablar específicamente todo de niñas y posteriormente hablaré de los hombres. Entonces, hablando de pubertad de niñas, se define como los cambios o el inicio normal de estos cambios entre los 8 años y los 13 años, siendo una media mundial de 10.5 años. Y como les mencioné, el inicio de la pubertad se da por la presencia de la glándula mamaria, más no por la presencia de menstruación. Muchas veces en población general se confunde, es que, bueno, tiene el botoncito, pero en realidad mucho de lo que da el temor de las mamás, o obviamente es algo muy marcado, es la menstruación. Pero aquí cuando hablamos de inicio de pubertad, estamos hablando de presencia de botón mamario. Y en este esquema se puede ejemplificar el desarrollo que tenemos. Entonces, en el recuadro de abajo, recordemos, es entre los 8 y los 13 años, 11 meses, o sea, hay ventanas de 5, casi 6 años. Y si vemos el primer signo puberal para el inicio de la pubertad es la telarca, que es el desarrollo mamario. Aquí vemos que alrededor del 70% de las niñas es entre los 10 y los 12 años, teniendo evidentemente esas variantes como una pubertad temprana o una pubertad tardía. El segundo dato que vamos a tener es la pubarca, que es la presencia de vello púbico, y el 70% de las niñas lo presentan entre los 10 y medio y los 12 años, mientras que la menarca, que es la presencia de la menstruación, estamos hablando un promedio entre los 12, 13 y medio años. Entonces voy a hablar un poco de esta secuencia puberal para irlo definiendo poco a poco y que nos quede más claro. Entonces, telarca es como tal la descripción o el término médico para hablar sobre el crecimiento de la glándula mamaria. Este puede ser unilateral o bilateral y generalmente corresponde a una edad ósea de 11 años. Generalmente, ¿ok? Pero hablamos que hay un promedio. Pero aquí lo importante es recordar que puede ser uni o bilateral. Muchas veces sucede que, bueno, en esta parte menciono que el desarrollo mamario únicamente responde a la producción o a la presencia de estrógenos. Esto significa, endógenos es obviamente una pubertad, o exógenos es que podamos tener, lo vamos a ver al final de la plática, una administración o una exposición a estrógenos y esto puede ser el desarrollo mamario. Pero lo que sí es que el desarrollo mamario únicamente responde a estrógenos, que obviamente hablando de pubertad hablamos de los estrógenos endógenos.
Generalmente las niñas lo que pueden referir es dolor o sensibilidad a la palpación o roce. Sin embargo, aquí es importante que no confundamos con un proceso inflamatorio. Entonces, yo puedo tener una niña que tiene un desarrollo unilateral, le palpo, le detecto abajo del pezón un pequeño tubérculo, pequeño, no es como el tamaño de un chícharo, puede ser de medio centímetro, 1 centímetro, y cuando palpo, duele. Pero aquí obviamente en esta parte decir, bueno, es unilateral, le duele de un lado, pues muchas veces pienso que es un proceso inflamatorio y puedo dejar pasar por alto que en realidad es el inicio de una pubertad. Entonces, hay niñas que son sensibles y es un dato que la mamá, ¿no? Le comenta, o sea, llega a la consulta o nos hablan como pediatras, oiga doctor, es que le duele el pechito a mi hijo y le siento una bolita, ¿no? Entonces, ese puede ser el inicio de la pubertad. Y por eso hago mucho énfasis en no confundir con un proceso inflamatorio, porque muchas veces es póngale calor local, le damos analgésicos y claro, lo podemos hacer de forma sintomática, pero no dejemos pasar de largo que ese puede ser el primer dato del inicio de la pubertad. Y hablando del Tanner, esta secuenciación, que es lo que les mencionaba, como para poder identificar los diferentes estadios, hablamos de 5 estadios. No existe el Tanner 1, el Tanner 0. Entonces, eso es importante que jamás vayamos a poner Tanner 0 porque el Tanner 0 no existe. Tanner 1 es una niña. Significa que no hay desarrollo mamario, no hay crecimiento, no hay cambios. Tanner 1 es una niña. Tanner 2 es entrar en la pubertad y aquí lo que vamos a hacer es palpar la glándula. Entonces, primer punto, tenemos que palpar. No podemos ser médicos legistas, tenemos que palpar para poder definir hay o no hay glándula y en este punto, de qué tamaño es, de qué características, ¿ok? Eh, en esta situación tenemos también que diferenciar entre una glándula mamaria o únicamente lipomastia. Sabemos que México es de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad infantil y la glándula mamaria es muy afín a la grasa. Entonces, si yo solo veo, puedo pensar que es glándula mamaria, pero no la puedo determinar, entonces tengo que palpar. Si yo palpo y no siento un tejido indurado, pequeño, grande, posiblemente únicamente es lipomastia, que es acúmulo de grasa. Pero si yo ya palpo un tejido, ¿no? Eso puede estar hablando del tejido mamario, y ahí es cuando determinamos un Tanner 2, una glándula mamaria palpable. Puede ser desde medio centímetro hasta 3, 4, 5 centímetros. El tamaño de la glándula mamaria en realidad no me define el estadio de Tanner, ¿ok? El Tanner 3 empieza a haber diferenciación entre el pezón y la areola, y a eso se refiere con que la mama con mayor areola, porque ya empieza a haber esa diferenciación. Si nosotros recordamos una niña, la piel tiende a ser rosita, delgadita, como muy finita, y conforme una niña va desarrollándose, el botón mamario se empieza a hacer como más rosado, más grueso, y la areola, que es lo que lo rodea, se hace más oscuro, más pigmentado, y de hecho incluso con los tubérculos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se ve esa diferenciación, es cuando estaríamos hablando que entraría en el Tanner 3. El volumen de la glándula mamaria no depende del Tanner, depende mucho también de la genética. Hay niñas que tienen poca glándula mamaria, hay niñas que tienen más glándula mamaria y el tamaño no me va a definir el Tanner, sino la maduración. El Tanner 3 es importante porque aquí es en donde se asocia el pico de crecimiento. Significa esta aceleración de crecimiento que tiene un adolescente para poder alcanzar la talla final. Y finalizando el Tanner 3, prácticamente entrando al Tanner 4, que es cuando ya vemos una glándula mamaria madura, es cuando presenta la menarca y es cuando viene la desaceleración. Entonces, nosotros el poder detectar en la consulta un proceso de pubertad nos va a dar mucha oportunidad a darle, ahora sí que una calidad de vida a esa niña y a una futura mujer adulta para poder ver todo el entorno, tanto en los cambios físicos, psicoemocionales, como incluso en la proyección de crecimiento. Y es lo que les mencionaba y tener en claro que realmente es un mito que las niñas crecen hasta los 18. Entonces, no dejemos pasar, ¿no? Esta situación de que cuando vayan a consulta las revisemos, identifiquemos, incluso desde todas las consultas, no importa que sean en niñas más pequeñas, porque podemos detectar ciertos procesos de forma precoz. Entonces, aquí como vimos en el Tanner 3 en las mujeres es cuando se presenta el famoso estirón de la pubertad, y si vemos la gráfica de la derecha es la curva de velocidad de crecimiento marcada con el círculo, este estirón de la pubertad, donde vemos este crecimiento de aceleración. Y el crecimiento en este momento es entre 8 y 10 centímetros al año, con un promedio de ganancia de 15 a 20 centímetros durante la pubertad, sabiendo que la pubertad puede durar un promedio de 2 años.
de que inicie el botón mamario a que viene la menstruación. Sin embargo, una vez viniendo la menstruación, viene el descenso y vemos cómo en la curva viene la caída de la velocidad de crecimiento, porque finalmente se desacelera el crecimiento y con eso dejamos de crecer en un periodo 2 años posterior a la menarca. Entonces podemos tener una ganancia de talla posterior a la menstruación en un promedio de 2 a 7 centímetros. Y esto es de una manera quizá más sencilla, ¿no? Sin un esquema tan sofisticado, pero a mí me gusta explicarla así a los pacientes porque así ellos lo entienden y de alguna manera si nosotros lo entendemos de una forma sencilla, también lo podemos transmitir. Y bueno, sin a lo mejor hacer un esquema tan redundante, tan científico, es entender este proceso. El círculo grande es el hipotálamo, el círculo pequeño es la hipófisis. Entonces, hablando de hormona de crecimiento, tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento, estimula la hipófisis, la GH, que es la hormona de crecimiento, y este se une de forma directa o indirecta a través de receptores de la hormona de crecimiento y a nivel hepático favorecer la producción de somatomedina C, que es la IGF-1. Esta se une con un complejo trimolecular a la IGF-PP3, que es un cotransportador, y esto favorece que el crecimiento se acelere. Entonces, esto favorece el crecimiento lineal. Hablando de crecimiento, ¿no? Hablamos obviamente también la tiroides tiene un efecto muy importante en el crecimiento y aquí hablamos de TRH, TSH y finalmente T3 y T4. Pero retomando nuevamente la pubertad, hablo de GnRH a nivel del hipotálamo, estímulo de la hipófisis LH y FSH, y como estamos hablando de la pubertad en las mujeres, el estímulo directamente hacia el ovario. El ovario produce estrógeno, esto favorece a mayor producción de IGF-1 y esto estimula el hueso. Entonces, este esquema ejemplifica el por qué la maduración del hueso, no más bien la maduración de la pubertad favorece a esta aceleración del crecimiento y evidentemente poder alcanzar este objetivo de estatura final. Sin embargo, este estrógeno, así como favorece la producción de IGF-1 y evidentemente acelerar la velocidad de crecimiento, también favorece al cierre de los discos de crecimiento. El estrógeno actúa sobre estos discos de crecimiento, disminuyendo, cerrando estos espacios y evidentemente una vez que concluye la pubertad, concluye lo de la menstruación, el cierre de los discos de crecimiento y finalmente una talla que muchas veces, a veces no la alcanzamos a pesar de haber sido una pubertad completamente normal. Y por eso la insistencia en un inicio de detectar una buena talla antes del inicio de la pubertad. Si yo sé que un niño crece de forma correcta, en el momento que inicie la pubertad, sea niña o niño, muy seguramente si es una pubertad normal va a alcanzar su objetivo. Pero si yo tengo una alteración en el crecimiento o alguna alteración, a pesar de que yo pueda tener una pubertad normal, puede entorpecer todo el desarrollo y al final tener unas consecuencias de crecimiento o de desarrollo en la vida adulta. Y bueno, este es un esquema de la velocidad de crecimiento, ¿no? Y aquí vemos cómo les mencionaba que en la segunda infancia es un crecimiento estable o de mantenimiento. Y si vemos aquí en este círculo, vemos cómo hay una caída. Generalmente cuando las niñas entran en el Tanner 2, viene una desaceleración para entrar nuevamente en la aceleración. Aquí nosotros hablamos quizá como en esta parte de poder explicar es que la pubertad es como ir, ¿no? Yo les menciono a los papás de una analogía quizá un poco muy sencilla o un poquito tanto burda, es que esto es como venir en periférico y el crecimiento en la segunda infancia es como venir a una velocidad de 60, 80 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando viene la pubertad, viene una aceleración del crecimiento. Yo me puedo ir a 120 o 160. Entonces, esto es acelerar el crecimiento para lograr ese objetivo de estatura. Entonces, viene como una desaceleración porque digamos como que se encarrila para poder agarrar impulso y viene la aceleración del crecimiento. Y es justamente este pico donde vemos esta aceleración de la cual hablábamos anteriormente. Ahora aquí tenemos percentiles, va desde el percentil más o menos el percentil 5, 10, 25, 50 hasta el 95. Y si vemos, puede haber un pico tan tenue como crecer 5 o 6 centímetros al año o un pico tan intenso como crecer 8 o 10 centímetros al año, ¿no? Entonces, también tenemos que garantizar que esa pubertad, aunque venga en una edad normal, en un proceso normal, ese crecimiento sea lo más óptimo posible para alcanzar la talla final. Y aquí entonces recordemos que en el Tanner 3 es en donde se da el famoso estirón de la pubertad y hacia el Tanner 4, que es cuando ya prácticamente viene la menarca, viene la desaceleración del crecimiento.
Entonces, sí, hablamos de una pubertad normal, pero hablamos que hay un promedio, pero también hay un cierto rango de niñas o niños que pueden presentarla de forma temprana o incluso tener una ventaja de darla un poco tardía. Y en este esquema justamente es lo que quiero representar, que la línea media o la curva media es el crecimiento promedio, digamos, el medio de la población, y hablábamos que es el 70% de los niños y niñas que pueden tener el desarrollo en etapa promedio. Sin embargo, podemos tener quienes tengan una pubertad normal pero temprana, o bien una pubertad normal pero tardía. Entonces, evidentemente, eso nos va a modificar el entorno, y a pesar de ser una pubertad normal, bueno, tener alguna ventaja o desventaja en relación al crecimiento. Ahora sí, siguiendo hablando de la secuencia del desarrollo puberal, hablaré de la pubarca, que es la aparición del vello púbico, y este proceso es secundario básicamente a la producción de andrógenos a nivel adrenal. Una pubarca precoz, ¿no? Aquí tendríamos que descartar una hiperplasia suprarrenal no clásica, o es una de las sospechas, pero bueno, finalmente distinguir que el desarrollo mamario y la menstruación proviene de los ovarios y la producción de estrógenos, pero el vello púbico, la sudoración, el vello axilar proviene de la producción de andrógenos a nivel adrenal. Y este es el Tanner, en el cual vemos, 1, no hay vello púbico; 2, hay una ligera pigmentación, el vello es muy delgado, es lacio, y solamente entre los labios. El Tanner 3 ya es un vello más grueso, es en el monte, ya como en el monte, o sea, como en los labios mayores. Y en el Tanner 4 ya es un vello más rizado, más oscuro, ¿no? Ya prácticamente como mucho más distribuido en los labios, en todo el monte. Incluso en el Tanner 5 ya hay niñas o mujeres que incluso en los muslos, en la cara interna. Y bueno, finalmente en esta parte entender que la pubertad tiene diferentes caminos. Entonces, este simplemente es un esquema, entender que por un lado yo tengo una pubertad central, que es la activación de GnRH, LH, FSH, ovario, producción de estrógenos, y que esto condiciona un desarrollo mamario y menstruación. Pero por el otro lado tengo una pubertad periférica, que es a nivel de la actividad adrenal, que es producción de andrógenos, vello púbico, vello axilar y sudoración. En este punto son dos caminos diferentes, pero que al final de cuentas concluyen en uno mismo, en el cual ambos van a favorecer a la velocidad de crecimiento y a la maduración ósea. Entonces, en este punto me preocupa, y muchas veces las mamás lo que les preocupa es el vello púbico, a lo mejor a otras ni siquiera mayor atención en la glándula mamaria hasta que realmente se nota. Entonces, nosotros como pediatras tenemos que ser muy minuciosos, que niña que llega al consultorio, niño que llega al consultorio, se tiene que evaluar completamente para poder hacer un análisis completo de cómo está esa pubertad y en qué etapa se encuentra. Dentro de este desarrollo, las mujeres, la estimulación de estrógenos, la mucosa vaginal va a producir leucorrea fisiológica, que es este flujo vaginal que refieren las niñas, que puede ser transparente o discretamente amarillento, puede ser intermitente o constante, y generalmente puede ser incluso un año antes de la menstruación. Entonces, el que las niñas tengan esta leucorrea no traduce que ya vayan a menstruar, sino es como es como cuando un niño empieza a salivar, porque sabemos que le va a salir la dentición, pero no de forma inmediata. La leucorrea de alguna manera es parte de esta estimulación estrogénica, pero que no condiciona un dato como tal. Sí tenemos que estar al pendiente de saber que no sea de mal olor, que no dé molestias, comezón, ardor, etcétera, para evidentemente reducir el riesgo de que haya una infección concomitante. Y finalmente la menarca, que es la primera menstruación. Esta suele presentarse 2 años posterior al inicio del desarrollo mamario, que significa que empieza el botón mamario y 2 años después se esperaría que llegaría la menstruación. No es una regla, pero digamos que es el común. Y los primeros 2 años hay que saber que pueden ser irregulares, no todos, hay niñas que desde un inicio son regulares, pero si son irregulares, en realidad no es algo que me tendría que espantar, pero sí que tendría que estar al pendiente o vigilar para de ahí normar conductas. Suelen ser ciclos anovulatorios los primeros 2, 4 años del desarrollo. Y la velocidad de crecimiento, como ya mencionamos anteriormente, se desacelera progresivamente, teniendo una ganancia de talla final entre 2 a 7 centímetros. Por lo cual, cuando nosotros vemos una pubertad, a pesar de ser una pubertad normal, pues tenemos que vigilar que el crecimiento sea el adecuado para que de esta manera no nos ganen el tiempo y no alcancemos el objetivo. Y finalmente, este es el ciclo menstrual, en el cual vemos que lo hemos visto repetidamente. En el primer cuadro, en el primer esquema, que son los primeros 14 días del ciclo, ¿no? Estamos hablando de la fase folicular. Y en la parte de abajo están las hormonas hipofisiarias. Vemos la línea azul es la FSH, hay un incremento de esa FSH. Esto de alguna manera promueve esta parte
digamos que de esta proliferación del endometrio, y vemos cómo, bueno, aquí vemos los niveles de estradiol y de progesterona, que son las líneas verdes y amarillas que están hasta arriba, como que están en su nivel más bajo y paulatinamente empiezan a incrementar, se empieza a incrementar los niveles de estrógeno. Esto hace este pico de estrógeno que los niveles de FSH bajen y por ende, de alguna manera, estimule o haga un feedback, un feedback positivo para el pico de hormona luteinizante, que esta va a estar muy en relación al ciclo, prácticamente a la ovulación. Tenemos también en el ovario cómo está el folículo, ¿no? Y finalmente, cuando hay un descenso de estos estrógenos, se libera el ovocito para formarse en el cuerpo lúteo. Y en esta parte lo que vemos es que en el cuerpo, en la segunda etapa, ¿no? Que es la parte o la etapa proliferativa, vemos aquí cómo ya está el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo suele durar 14 días y incrementa la producción de progesterona, que es la línea amarilla, los niveles de progesterona se elevan y esto favorece a esta proliferación del tejido endometrial y evidentemente se está preparando para ser fecundado. En el momento que el cuerpo lúteo se atrofia o se involuciona, los niveles de progesterona bajan, vemos la línea amarilla, y los niveles de estrógeno bajan, que es la línea verde, y finalmente viene la descamación y viene lo que es la menstruación. Entonces, si vemos, bueno, finalmente estamos hablando de un ciclo menstrual que concluye este desarrollo de la pubertad y lo que tenemos que hacer es vigilar estos ciclos menstruales que tiene esta niña para poder vigilar que el desarrollo de la pubertad finalmente concluya de una manera correcta. Y bueno, de los ciclos menstruales, la duración normal es entre 21 y 35 días, con un promedio de 28 días. El sangrado puede ser de 2 a 7 días y saber que pues, de 300,000 ovocitos, pues realmente llegan prácticamente 400 a la fase madurativa y de la reproducción fértil de la mujer. Algo importante también es recordar la edad ósea, que es la maduración del hueso. Cuando nosotros pedimos, cotejamos el crecimiento, la velocidad de crecimiento y los espacios. Aquí el hueso sesamoideo en las niñas, que es la flechita roja, que es la que se marca, es el sesamoideo. En las niñas aparece a los 11 años. Y si hablamos del codo, que sería una proyección que a mí en lo personal me gusta como completarla, hay médicos que solamente con la de mano quedan tranquilos, a mí me gusta completarla con la del codo, porque me coteja realmente esa digamos, traducción o lo que yo estoy interpretando de la radiografía de la mano, completarla con la del codo. Como se marca en el círculo, la aparición de este núcleo en las mujeres aparece a los 9 años y se cierra a los 13, como vemos en la imagen de arriba. Y bueno, hablando ahora sí de una pubertad en niños, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto completo de una pubertad en niñas. Hablamos toda esa secuencia del desarrollo de los cambios de caracteres sexuales secundarios hasta finalmente concluir el desarrollo. Y hablando de la pubertad en hombres, se definen, como mencioné hace rato, con la presencia de estos caracteres entre los 9 y los 14 años, con una media de los 11 años y medio. Y aquí en este punto, el inicio de la pubertad, aquí en el hombre se define por el incremento o el aumento de las gónadas, más no por la presencia de vello corporal, facial, cambio de voz. Esto también es importante porque muchas veces los papás no se dan cuenta, porque obviamente ya el niño se vuelve pudoroso, no quiere que lo revisen y entonces evidentemente si los papás no lo llevan a consulta y no lo revisamos de forma correcta, no percibimos estos cambios hasta que realmente, bueno, es algo mucho más físico. Y a veces los papás dicen, no, es que no se ha desarrollado porque no tiene esos cambios físicos como el cambio, el vello facial o el cambio de voz, cuando en realidad esos son los últimos cambios que puede presentar en la adolescencia. Y en este esquema podemos ver, ¿no? Como en el recuadro de abajo es entre los 9 y los 14 años, 11 meses, el 70% es entre los 11 y 13 años, el inicio, el primer signo puberal en los hombres es el aumento del volumen testicular, a la par o consecuentemente, porque va muy de la mano con el vello púbico, ¿no? Entre los 11 y 13 años, y posteriormente a esto es cuando vemos el incremento en la longitud del pene y en el grosor o en el ancho del pene. Entonces, en realidad, lo primero que nosotros tenemos que ver como esto es revisión del volumen testicular. Y para esto, bueno, finalmente, sabiendo que es el primer signo de desarrollo puberal en los hombres, lo que tenemos que hacer es medir a través de un orquidómetro para que nosotros podamos definir en qué momento empieza la pubertad y más de 4 mililitros del volumen testicular es que ese niño ya empezó pubertad. Y esto va acompañado de crecimiento escrotal, ¿no? Evidentemente esto va, generalmente corresponde a una edad ósea de 13 años.
El aumento testicular depende de la testosterona del testículo, más no de las suprarrenales, ¿de acuerdo? Entonces esto sí es algo importante porque si yo palpo testículo incrementado es porque el eje hipotálamo, hipófisis, gónada ya está activado. Y aquí vemos el desarrollo del testículo. Al nacimiento podemos tener un volumen testicular de 0.5 o 1 mililitros. Conforme va creciendo puede ser hasta de 2, 3 mililitros durante la infancia. Y si vemos también la relación de este contenido, el cual puede ser evidentemente en la infancia, es más las células del Sertoli, y hacia la pubertad y la vida adulta, evidentemente son más la producción de células germinales, ¿no? Con una menor cantidad de ese tejido de células de Sertoli y evidentemente de células de Leydig. Entonces vemos cómo el crecimiento va incrementando de forma paulatina. 4 mililitros es como mi punto de corte para definir ya una pubertad, hasta un volumen adulto entre los 20 y 25 mililitros. Y este es el horquímetro de Prader, quien no lo conoce, es un aparato realmente muy sencillo, práctico, que a veces las niñas lo confunden con un rosario en el consultorio, ¿no? Entonces nada más permitir que no estén jugando con él, pero de alguna manera me ayuda a mí a definir, ¿no? Como médico, comparar con el orquídómetro y el testículo, y bien también explicarle a los papás el proceso, hasta dónde es un niño y hasta dónde empieza la pubertad y en qué etapa de la pubertad está. Y este es el estadio de Tannen en los hombres, en el cual prepuberal lo podemos medir en centímetros o en mililitros. En lo personal me gusta más en mililitros, es mucho más práctico, pero si nosotros lo quisiéramos medir con una regla o con estas plantillas, lo que se mide es en centímetros. Entonces, un Tanner 1 es menos de 4 mililitros, un Tanner 2 es cuando ya tenemos un testículo de más de 2.5 centímetros o más de 4 mililitros. Un Tanner 3 es el testículo más de 3 centímetros o un volumen de más de 6 mililitros. Y en el Tanner 3 es cuando empieza el crecimiento del pene. Y aquí en el Tanner 4 es en donde se da esta aceleración del crecimiento, cuando podamos tener un volumen de más de 10 mililitros, y aquí empieza el grosor del pene. Entonces, si ven, son cambios posteriores. Lo primero que vamos a tener es crecimiento del volumen testicular. Y finalmente, un adulto ya podemos encontrar un volumen testicular más de 15 mililitros. Y aquí también es un mito que los hombres crecen hasta los 21. En realidad depende de cuándo empieza la pubertad y cuándo concluye la pubertad. Entonces aquí vemos en la gráfica, igual en el círculo, cómo viene esa aceleración del crecimiento y finalmente cuando concluye después del Tanner 4 viene la desaceleración. El ritmo promedio en la pubertad es de 10 a 12 centímetros al año, con una ganancia durante el proceso entre 20 y 25 centímetros. Y de igual manera, aquí hablamos hipotálamo, hipófisis, ¿no? Estimulación, hormona de crecimiento, estimulación tiroides, y aquí me voy a la producción de GnRH, LH, FSH hacia testículo. Testículo produce testosterona, de igual manera, así como lo vimos en las niñas, estimula a mayor producción de somatomedina C, favoreciendo esta aceleración del crecimiento. Lo que hay que entender es que esa testosterona aromatiza a través de esta enzima, que es la aromatasa, se convierte testosterona a estrógeno y el estrógeno cierra la maduración o cierra esos discos de crecimiento. Entonces, finalmente la pubertad en un hombre, ¿no? También concluye con este proceso por la aromatización de la testosterona, aromatización a estrógeno. Y entonces vemos en esta parte cómo es el crecimiento continuo de mantenimiento, viene el crecimiento de aceleración y finalmente cuando vemos que esta aceleración es entre el Tanner 3 y Tanner 4 y para alcanzar, se dice que la pubertad alcanzamos entre el 18 y el 20% de esa talla restante que nos falta para alcanzar la estatura final. O sea, al inicio de la pubertad, un niño ya debe de tener alrededor del 75-80% de esa estatura final y el último jaloncito o ese último crecimiento de aceleración nos da ese restante de alrededor 20% para alcanzar la talla final. Y finalmente concluye con esa desaceleración cuando termina el desarrollo. Dentro de esto también es la pubarca, ¿no? Que es el desarrollo del vello púbico. Como les mencionaba, puede ser simultánea o discretamente posterior al inicio del desarrollo de los testículos. Este proceso, como les mencionaba, de igual manera es por la producción de andrógenos adrenales, no testicular. Y aquí algo importante también mencionar, que el tamaño del pene mucho depende de estos andrógenos adrenales, ¿no? Un ejemplo es cuando un niño nace con macrogenitosomía, significa aumento o crecimiento del pene al nacimiento,
lo que tenemos que hacer es descartar una hiperplasia suprarrenal porque proviene de los andrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, el volumen testicular depende de la testosterona testicular y el tamaño de genitales depende más de una mezcla, pero finalmente un poco más de los andrógenos suprarrenales. Y vemos aquí el Tanner, el estadio de Tanner en el vello púbico. Tanner 1 es que no tiene, Tanner 2 igual es un vello delgado, recto como liso, solamente en la base del pene, y finalmente esto va siendo rizado, oscuro sobre el pubis, se va distribuyendo hasta que finalmente es entre los muslos. Y bueno, la aparición de esperma en la orina y el inicio de las emisiones espermáticas nocturnas ocurren después de alcanzar el pico de la velocidad de crecimiento, y muchos autores pueden considerar esto equivalente a lo que es la menarca en las niñas, ¿no? Entonces, esta parte de las poluciones nocturnas y demás se puede dar prácticamente posterior al pico máximo de crecimiento. También se dan cambios corporales, sabemos que obviamente tanto en hombres como en mujeres, las mujeres tienden a distribuir más esa grasa corporal en caderas, glúteos, en piernas, mientras que en el hombre evidentemente es una composición diferente, y esta composición está influenciada por estos estrógenos o estos esteroides sexuales, por hormona de crecimiento y otros factores de crecimiento. Esta etapa de la pubertad es muy importante porque aumenta el contenido de la masa ósea, ¿no? Y aquí se adquiere un 50% de esta reserva mineral ósea. Entonces, la pubertad es un proceso muy importante para la salud del hueso. Evidentemente, en un hombre se mejora la masa muscular y se mejoran las reservas de grasa, ¿no? Con esta distribución que podemos tener, tanto para la mujer ginecoide como para el hombre de tipo androide. Y en esta parte mencionar un término importante que es la ginecomastia puberal. Nos ha tocado a veces niños que tienen este desarrollo de pubertad y que refieren dolor en la glándula mamaria, crecimiento, dicen que como sensibilidad. ¿Pueden tener esta glándula mamaria durante la pubertad? Sí, es un proceso normal. Podemos tener ginecomastia en el recién nacido, como hablábamos en la mini pubertad. Podemos hablar de la ginecomastia puberal y podemos hablar de una ginecomastia en el adulto mayor, como procesos normales. Aquí hablamos de un crecimiento glandular mamario en el hombre en etapa puberal, o sea, tiene que estar en pubertad, uni o bilateral de igual manera que en las mujeres, es pequeño, suele ser menor a 4 centímetros, aunque hay algunos que pueden ser más grandes, y esto se debe a la conversión de testosterona a estrógeno por la aromatización. Esto en realidad no requiere tratamiento en la mayoría de los casos. Hay una regresión del 90% de los casos. Solamente se recomienda una valoración y una supervisión de esto, y solamente un pequeño porcentaje puede quedar una ginecomastia residual que posiblemente, si estéticamente no le agrada, pues en algún momento pueda requerir algún procedimiento estético quirúrgico. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Esta parte de la pubertad, tanto en hombres como mujeres, favorece a la maduración ósea, nos ayuda a... Esta maduración ósea de alguna manera es una herramienta, así como favorece la maduración, también es una herramienta para poder determinar junto con la clínica este proceso de pubertad, y aquí me refiero a la edad ósea, que es la radiografía, ¿no? Aquí nos ayuda, digamos que es un espejo en el tiempo para ver internamente cómo estamos, qué espacio tenemos para crecer, y la proyección dependerá de la edad, del género y evidentemente si hay algo agregado. Normalmente utilizamos para interpretarla el atlas o el manual de Greenland-Champagne, que es un comparativo. Entonces puedo yo ver la imagen del atlas versus a la del niño y ver si se parece, qué edad corresponde. O bueno, hay otras estrategias quizá un poquito más cualitativas, más cuantitativas, un poquito más precisas, que bueno, quizá nosotros en la consulta ya lo podemos hacer. Y aquí repito en esta parte, pero enfocada a niños, el sesamoideo en los hombres aparece a los 13 años, y en la relación del codo en los hombres aparece a los 11 años y se cierra a los 15 años. Entonces, si se fijan la relación entre hombres y mujeres, realmente hay un desfase de 2 años, tanto en el inicio de la pubertad, en la maduración, como en la maduración de los huesos. Y bueno, finalmente ya para cerrar esta parte, ¿no? Ya entendimos o ya más bien repasamos la parte de una pubertad normal, tanto en las niñas como en los niños. Hay ciertas variantes normales que podemos tener de la pubertad y que en realidad solamente hay que dar vigilancia y no tenemos que hacer un mayor abordaje, claro, obviamente descartando y ver que todo esté bien, y como su nombre lo dice, o sea, primero descarto patología, y si descarto patología, pues lo considero una variante normal. Una adrenarca precoz aislada, ¿no? Esto es aparición de vello púbico, o axilarca, que es presencia de vello axilar.
en las mujeres antes de los 8 años y en los hombres antes de los 9, por eso hablamos de algo precoz. Esto se debe a una activación precoz de la corteza suprarrenal que se eleva, ¿no? Estos andrógenos, y puede ser un signo aislado o irse acompañando de la sudoración, que es la adrenarca, tanto corporal o este olor apocrino corporal, ¿no? Muchas veces nos dicen las mamás, es que lo baño en la mañana y en la tarde ya huele muy feo, la cabecita, los pies, etcétera. Entonces, este olor como corporal o este humor que a lo mejor podemos definir como esto, se puede asociar a esto y puede no tener realmente una gran repercusión. Si es algo aislado, como su nombre lo dice, en realidad es algo que solo hay que vigilar. La mayoría de los casos son benignos, son autolimitados, y esto posteriormente, mientras mantengamos una vigilancia, puede tener una pubertad normal. Esto es más frecuente, por decir, tener esta adrenarca precoz, tanto vello púbico axilar como la sudoración, ¿no? En niñas de raza negra, en obesos, en niñas pequeñas para edad gestacional. Ese es un dato muy importante. Niñas que nacieron menos de 2,500 kilogramos o menos de 48 centímetros tienen una mayor predisposición a tener un desarrollo precoz, ¿no? Y que puede ser aislado o que puede incluso condicionar una pubertad precoz. Y obviamente esto está relacionado también un poco con cuestiones metabólicas como resistencia a la insulina, que a la par está relacionado con el pequeño para edad gestacional. Esto, bueno, puede obviamente requerir un estudio para descartar otras entidades. Descartamos hiperplasia, descartamos algunas otras condicionantes que me puedan manifestar de esa forma. Y finalmente, si nosotros tenemos hormonas masculinas como la de hidroepiandrostenediona sulfatada, o bien los niveles de 17 alfa-hidroxiprogesterona, testosterona, etcétera, normales, pues sabemos que en realidad no hay una patología, una enfermedad asociada, y que simplemente ahora sí, sin un dato asociado, podemos considerar que es una adrenarca precoz por el tiempo, aislada porque no se asocia a ninguna otra cosa y que posiblemente no vaya a condicionar ninguna consecuencia a un mediano o largo plazo. Hablando de telarca precoz aislada, es el desarrollo mamario antes de los 8 años en las niñas. De igual manera puede ser uni o bilateral, pero algo muy importante es que no se asocia a ningún otro dato. O sea, es solo desarrollo mamario, pero no hay ni sudoración, ni vello púbico, ni vello axilar, ni flujo vaginal, nada. Únicamente es botón mamario. Y, por supuesto, tampoco se asocia a un adelanto en la velocidad de crecimiento, ni tampoco a una maduración ósea. Entonces, entendiendo los conceptos que qué hace una pubertad y los cambios consecutivos y la secuencia junto con velocidad de crecimiento y maduración ósea, si yo hablo de una cuestión aislada es porque solo tengo ese dato sin tener ninguna otra repercusión. Y como les mencioné en un inicio, los recién nacidos puede existir este desarrollo mamario secundario a este influjo de estrógenos placentarios y de la propia gónada, que es el periodo de mini pubertad, en el cual, entendiendo que en una mujer es en los primeros 2 años de vida, en realidad no requerimos tratamiento, no requerimos realmente un abordaje específico más que darle seguimiento. Esta telarca precoz en realidad no se sabe un mecanismo claro que se puede identificar, pero sí se puede pensar que es un aumento a la sensibilidad mamaria a estrógenos por ya sea una producción transitoria de quistes ováricos o por precursores suprarrenales o por influencia exógena. Y aquí es en donde a lo mejor un poquito el debate, ¿no? La comida orgánica en realidad. Yo no estoy a favor de la comida orgánica, no es algo que tengamos evidencia que tenga mayor producción, mayor contenido de hormonas, pero sí hay ciertos disruptores hormonales como la soya, como la lavanda, que su origen o más bien su estructura natural es como fitoestrógeno. Es un fitoestrógeno, significa que es una estructura similar al estrógeno de la mujer, y entonces la niña que es sensible o que tiene mayor sensibilidad estrogénica, con poco que se exponga a la lavanda, que es un fitoestrógeno, o que se exponga a la soya, puede desencadenar un desarrollo mamario y entonces pudiéramos tener una telarca precoz aislada porque en realidad es un estrógeno exógeno que únicamente me está condicionando la maduración ósea, pero sin el resto de los componentes puberales. Evidentemente, ante la presencia de una telarca, yo tengo que descartar una pubertad precoz. Los niveles, evidentemente, se analizan y son normales, ¿no? No hay actividad en el ultrasonido, no hay actividad ovárica, entonces no hay crecimiento, no hay grosor endometrial. Y aquí el punto es, yo descarto patología y si descarto patología, entonces ahora sí me puedo quedar con una variante normal. Telarca aislada, más ausencia de caracteres sexuales secundarios, más un crecimiento normal, más una edad ósea acorde, no adelantada, estamos hablando de una telarca precoz aislada.
Menarca aislada es la aparición de un sangrado vaginal antes de entre el año y los 9 años de edad, sin otros datos de pubertad, significa sin botón mamario, sin vello púbico, sin ningún otro dato, sin aceleración de velocidad de crecimiento, sin adelanto de la maduración ósea. Obviamente en este punto hay que estudiar para poder descartar, pero muchas veces queda como algo aislado, simplemente es esta vigilancia y pues nada más determinar que en realidad esto no se llegue a activar como una pubertad precoz. Se trata de un diagnóstico de exclusión porque obviamente primero tengo que descartar absolutamente todo, tanto de forma endógena, exógena, como para incluso descartar lesiones, infecciones o incluso alguna cuestión pues de maltrato. Entonces, bueno, con esto yo cierro. Es un tema que, bueno, uno podría hablar mucho tiempo, pero bueno, en una hora traté de resumir un poco esta parte, de tratar de dar conceptos lo más básico posibles y evidentemente poder, ahora sí que hacer un recordatorio básico, ¿no? Y bueno, obviamente en esta parte siempre es plasmar lo que uno dice en una plática a la vida real, pero bueno, con esto quizá algunas cosas que nos dan temor en la consulta de poderlas hacer, palpen a las niñas, palpen a los niños, toquen gónadas, determinen en cada consulta que el desarrollo sea el adecuado, que no se esté adelantando, que sea en una edad normal, pesen, midan a los niños, grafíquenos de forma correcta, para que de esa manera, teniendo una pubertad normal como lo vimos, porque no estoy hablando de ninguna patología, en realidad podamos tener un desarrollo adecuado y el mejor potencial de crecimiento para nuestros niños. Entonces, bueno, pues con esto les doy las gracias por su atención y quedo al pendiente de dudas o comentarios que me quieran hacer. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, doctora. Muchísimas gracias. Siempre muy enriquecedora su sesión. Y sí tenemos, creo que ya algunas preguntas. Nos comenta la doctora Reina que cómo se esperaría que fuera la pubertad en niños con diabetes tipo 1. Prácticamente normal, la diabetes no tendría por qué modificar el entorno de la pubertad. Sabemos que es una entidad inmunológica, pero en realidad no tendría por qué modificarse. Pero como cualquier otro niño puede presentar una pubertad normal o bien una pubertad temprana, tardía o incluso precoz o retrasada, ¿no? Entonces, aquí el control es evidentemente para reducir las complicaciones o comorbilidades a un mediano o largo plazo, pero ni acelera ni retrasa la pubertad. Sí. La doctora Sandra López, creo que ya se contestó un poco durante la sesión. Nos pregunta cuál es la edad normal de crecimiento de vello axilar y sudoración en niñas. Aquí, como mencionamos, esos son de los datos, quizá a lo mejor como no tan establecidos, porque hay niñas que pueden iniciar, digamos que a la par del desarrollo mamario, ¿no? Entonces, vaya, aquí no sigue una secuencia como tal, ¿no? Como sabemos, el desarrollo mamario, el vello púbico, la menstruación. Aquí sí hay un poquito como de intermitencia, entonces puede ser incluso a la par del desarrollo mamario o bien al finalizar el desarrollo, ¿no? Entonces, puede ser un dato, como les mencioné, a veces inicial aislado, y eso es algo que hay que vigilar. Si nosotros nos llega a la consulta una niña que tiene sudoración y es el único dato, no tiene vello púbico, no tiene desarrollo mamario, no tiene aceleración de la velocidad de crecimiento, únicamente se vigila y se le da seguimiento para ver que no vaya a desencadenar una pubertad precoz o algo por el estilo. Okay. Doctora, además del orquidómetro de Prader, ¿qué otra herramienta o qué otro podemos utilizar para hacer la valoración en el consultorio? El orquidómetro es muy práctico porque lo que nos habla es de volumen, entonces uno puede tomar el testículo. Aquí es importante que cuando yo lo revise, digamos que a la hora de tocar el testículo incluso retraiga el epidídimo, porque obviamente si yo toco el testículo con el epidídimo puede ser un volumen más grande, entonces defino el testículo nada más y lo hago comparativo. Si yo no tengo el orquidómetro de Prader, puedo tener las plantillas. Son unas plantillas como las que usábamos en la primaria, ¿no? Como para hacer círculos, y estas plantillas determinan el volumen. Es un poco incómodo porque hay que meter el testículo dentro de la plantilla y a veces eso puede como generar incomodidad, pero finalmente puede ser un valor como para tomar un valor de referencia, o si no contamos con nada de eso, con una regla tomo el testículo, no lo delimito, y con una regla de alguna manera no tan exacto, pero puedo ver el volumen, el tamaño, ¿no? Aquí recordemos que el Tanner lo podemos medir tanto en centímetros como en mililitros. Entonces, si en el consultorio no tengo un orquidómetro, no tengo la plantilla, con una regla pudiéramos tomar, nada más recuerden que el número es diferente.
menos de 2.5, más bien más de 2.5 centímetros o más de 4 mililitros, estamos hablando de pubertad. Entonces, ahí estamos hablando de un valor diferente. Entonces, nada más ténganlo en cuenta para no errar en el diagnóstico. ¿Y es fácil conseguir el orquidómetro? Sí, en realidad. Se fue su audio, doctora. Ahí, ya. Ujú. Sí, en realidad el orquidómetro lo pueden conseguir ahorita en Mercado Libre, ahorita que todo es virtual y todo lo Ujú. conseguimos en línea. La verdad es que se puede conseguir fácilmente en Mercado Libre o en eBay o en todas esas plataformas. También lo venden en estas tiendas que son médicas, ¿no? Las que se me fue la que está enfrente del centro médico, incluso ahí lo pueden conseguir. Y bueno, quien esté interesado, ¿no? Bueno, yo tengo unas plantillas, yo tengo más o menos, me regalan como 50 plantillas y las tengo ahí en Clínica Gulliver. Si alguien está interesado y las quiere ir a recoger, con muchísimo gusto se las puedo compartir. Ok, muchísimas gracias. Y nos comentan, bueno, que si se podría tocar más adelante el tema de tratamiento de sustitución hormonal en el cambio de sexo, dado que en algún momento nos tocará tratar como pediatras a algunas personas que requieran este tratamiento. Sí, la verdad es que ese tema es un poco complejo, ¿no? Todavía como sociedad no estamos tan preparados para esta parte de los trastornos de diferenciación sexual, pero es algo que como médicos tenemos que saber y mucho más como pediatras, porque nosotros tenemos toda una ventana de posibilidades de poder definir. Entonces sí, sí es un tema interesante, la verdad, y que si quieren con mucho gusto después lo podemos plantear, desde el abordaje, ¿no? De genitales ambiguos hasta evidentemente, bueno, pues ver esta parte de todo lo que está ahorita de moda de alguna manera, porque quizá está más abierta la información, ¿no? Y entonces poder saber qué estrategias médicas podemos tener y el abordaje multidisciplinario, porque endocrino entra en una parte, pero entra urología, entra cirugía, entra psicología, de alguna manera es todo un manejo integral. Ok, también ya nos pidieron el tema de pubertad precoz. Creo que se van a ir acumulando solicitudes. Y nos pregunta la doctora Claudia Mariana, ¿en qué caso se pediría una radiografía de mano y codo o es un examen que siempre se pide en la primera consulta? Quizá aquí es una pregunta un poquito capciosa porque en realidad nosotros como endocrinólogos, yo que me dedico al crecimiento, ¿no? Un estudio muy importante para ver el crecimiento es la edad ósea. Entonces, si a mí me lo preguntan, es un estudio que yo fundamentalmente tengo que ver en toda consulta para poder hacer una proyección más exacta. Ahora, viendo la parte de pediatría, ¿cuándo la pido? Bueno, si yo tengo un niño que no está creciendo de forma adecuada, que está creciendo debajo del carril familiar, que está creciendo por arriba del carril familiar, que se altera la velocidad de crecimiento, ya sea que hay una reducción o disminución de esta velocidad y el niño no crece y tiene una talla baja, o bien que se acelera de forma inexplicada, pues evidentemente se pide este complemento para poder interpretar y ver esa edad ósea o yo hablaba que es un espejo interno, ¿no? Es un espejo finalmente de esos espacios de crecimiento y que bueno, finalmente con eso podemos hacer una proyección mucho más exacta del crecimiento. Pero yo en particular nosotros como endocrinólogos es una herramienta que básicamente tiene que estar en toda consulta para poder identificar un crecimiento de forma correcta. Sí, gracias. El doctor Miguel Ángel Carreón nos pregunta si es frecuente encontrar tumores vaginales como una causa de hemorragia transvaginal en niños. No, en realidad son frecuentes desde los tumores ováricos o algún otro tumor en genitales, incluso también el tumor testicular, no son como causas tan frecuentes, obviamente son causas que se tienen que estudiar, pero el simple hecho de tomar un ultrasonido pélvico para poder determinar el grosor endometrial, el volumen ovárico, descartar quistes, bueno, evidentemente es parte de un protocolo, de un abordaje de una pubertad precoz, si lo queremos ver así, o de alguna anomalía como pudiera ser a lo mejor un sangrado vaginal prematuro, o sea, una menarca aislada precoz. Entonces, sí hay cuestiones, variantes normales, pero como mencioné, para que sea normal, yo tengo que descartar enfermedad. Si descarto enfermedad, evidentemente queda como variante normal, pero dentro de eso es descartar tumores o alguna otra cosa, pero son raros realmente. Y nos preguntan cómo podemos abordar de forma correcta a los padres sobre el desarrollo puberal de los hijos. En realidad es algo sencillo, yo creo que es algo que más bien nosotros como pediatras tenemos que familiarizarnos con el tema y no tener miedo. Este es un tema sumamente pediátrico, claro que obviamente el endocrinólogo lo aborda, pero esto es pediatría pura y esto lo tendríamos que ver en la consulta, ¿no? O sea, me refiero a
que nosotros como pediatras, si va por una diarrea, si va por una gripa, si va a revisión general, toco gónadas, toco botón mamario, toco genitales, porque es la única manera de poder detectar. Entonces, ¿cómo se puede abordar? Desde que va a la consulta y decirle, no, yo les hablo a los niños y les digo, a ver, te voy a revisar, nadie te puede tocar, les pido permiso a los papás, voy a tocar a su hijo, lo voy a revisar, lo voy a desvestir. Entonces, eso les da mucha seguridad a los papás, porque obviamente, bueno, ahorita con toda la agresión infantil que está habiendo, obviamente pues, los niños ya están un poco aleccionados de no tocar, pero más que lo sientan como una agresión, si tú les explicas, te voy a revisar, te voy a tocar, eso solamente lo hace el doctor, siempre enfrente de mamá, de papá, y les explicas a los papás que es parte de un desarrollo normal, ellos lo van asimilando poco a poco y en el momento que empieza a haber cambios de pubertad o que están en una edad para presentar estos cambios, ellos lo toman parte de un proceso. Entonces es mucho más fácil irlos incorporando. Ahora, si no lo hemos hecho, lo podemos ir adoptando poco a poco. O sea, si yo antes revisaba un niño y a lo mejor no revisaba la parte de testículos, ¿no? De que estén descendidos, el tamaño testicular, el tamaño del pene, si a lo mejor no tocaba las glándulas mamarias o no le ponía mayor atención, pues hoy es momento de empezar y decirle a la mamá, lo voy a hacer, es parte de una rutina, identificar ciertos cambios. Y en ese punto los papás, la verdad, lo toman muy bien. Ahora, cuando empieza a haber cambios, evidentemente, ¿no? Si la niña tiene desarrollo mamario, sensibilidad, un pezoncito inflamado, bueno, a ver, es parte de un cambio, hay que valorar, hay que descartar, pide una radiografía. Y bueno, si en este punto nosotros como endocrinos los podemos apoyar, pues para eso estamos, ¿no? O sea, finalmente es trabajar en equipo. Sí, creo que le mandan felicitaciones, todos excelente plática. Nos preguntan, en casos de niños con obesidad, para descartar micropene, pues qué hacer, ¿no? En esta parte es interesante lo de, bueno, la obesidad, porque como mencioné, la obesidad puede ser un detonante de una pubertad temprana, incluso de pubertades aceleradas, ¿no? Que aquí hablamos de otra variante, ¿no? En el que se presentan de forma temprana, o sea, normal, pero acelerada, y la obesidad es un punto como o sea, la grasita corporal es un detonante. Ahora, hablando específicamente de genitales en hombres, la parte del pene, es importante saber que la grasa corporal muchas veces incrusta el pene y se ve o tiene una apariencia más pequeña, con lo cual yo tengo que medir en el consultorio desde la base de la sínfisis del pubis, o sea, desde la base del pene, o sea, retraer esa grasa y realmente medir el pene desde la base del pene hasta la punta, ¿no? Obviamente quitando ese prepucio si es que no estuviera circuncidado el niño, etcétera, para poder tener una medida correcta. Muchas veces esa apariencia de micropene que vemos en un niño con obesidad, en realidad no es micropene, simplemente es la apariencia de que es esa como, que está incrustado en la grasita. Si obviamente medimos y vemos que ese pene es más pequeño, pues evidentemente ahí inicia ya el abordaje para poder estudiar y bueno, identificar en qué edad está, porque como ya les mencioné, si estoy hablando de un niño en la segunda infancia, las gónadas están inactivas, entonces medir o evaluar un niño en ese periodo es muy complicado porque tenemos que hacer pruebas de estimulación. Entonces, quizá nos tendríamos que esperar hasta una edad de pubertad para poder darle seguimiento y pues hacer una evaluación más completa. Ok, y ligado a esta pregunta, en relación a la grasa, nos preguntan que si en niños con desnutrición, pues hay un retraso en la pubertad, precisamente por el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Por supuesto que sí, obviamente esto se modifica, nosotros los vemos incluso en las niñas o niños que tienen alteraciones de la conducta alimentaria, ¿no? Los que tienen anorexia, bulimia, también presentan un retraso ahora sí que en la presentación o en el inicio de esta pubertad y que además se puede ver entorpecida, ¿no? Ok, Sí, 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 pues los niños con desnutrición tienden a tener un poco más desfase o una pubertad más tardía o incluso retrasada. sí, hay muchas más preguntas. Una de ellas es que si hay alguna pubertad retrasada en deportistas profesionales. No, en esta parte no realmente. Bueno, obviamente sabemos que tienen tienen más masa muscular y tienen menos grasa. Entonces, bueno, funcionaría no como un niño desnutrido o no como un problema, pero de alguna manera sí sabemos que la grasa corporal es un detonante de esta pubertad y al ser deportistas de alto rendimiento, pues la masa grasa es menor. Entonces, simplemente pueden desfasarla y hacer una pubertad más tardía, pero no tendría por qué tener una pubertad retrasada como una enfermedad, sino nada más un desfase en el desarrollo. Ok, sí, un comentario, el último comentario, el doctor Jorge López nos comenta que él estudió ginecología
infanto-juvenil en Argentina, y pues que aquí en México es aún difícil abordar estos temas, salvo en casos de enfermedad, y es muy difícil educar. Y pues ojalá que los pediatras fuéramos los detonadores de educación en salud en adolescentes. Creo que con esto concluimos. Yo creo que está abierto a que más dudas pudieran llegar directamente a su correo, doctora. ¿Es así? Claro que sí, con mucho Sí, gusto. A sí, mí y me ujú. No, le adelante, escuchamos. adelante, doctora. No, 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 que decía que cualquier precisa, no, no. adelante. No, 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 adelante, adelante, la escucho. Ajá, le decía que precisamente uno de los motivos por los cuales nos acercamos a la doctora es para platicar estos temas, porque efectivamente el pediatra, pues somos los que vamos a causar impacto en el desarrollo de nuestros adultos, ¿no? Y obviamente estamos no solamente enfocados a la enfermedad, sino a un crecimiento adecuado. Por eso es que yo creo que nos llevamos a casa la tarea de ver a nuestros niños en forma integral y siempre en todas las consultas, independientemente del motivo por el que acudan, pues hacer una valoración de su crecimiento. Sí, efectivamente, y creo que con eso cierro, y bueno, agradeciendo la invitación y que estén conectados a estas altas horas de la noche y por el interés al tema. Espero que les haya sido de utilidad y que lo pongamos en práctica. Cualquier cosa, yo estoy al pendiente. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Finalmente nosotros como endocrinólogos trabajamos en equipo como ustedes. Nosotros no vemos pediatría, ¿no? Incluso yo estoy en una clínica de crecimiento como dirección médica y somos un grupo de endocrinólogos, somos 7 endocrinólogos y lo que hacemos es trabajar con ustedes, ¿no? Trabajar en equipo. Nuestro lema es la referencia contra referencia y bueno, sabemos que, ¿no? Nuestro lema es juntos crecemos mejor, ¿no? Entonces, dentro de esto es poder identificar, ¿no? Que ustedes como pediatras sepan hasta dónde sí, hasta dónde ustedes pueden hacer el diagnóstico, hasta dónde tienen el alcance y bueno, finalmente lo demás lo podemos hacer en equipo para darle la mejor calidad a nuestros niños en todos los aspectos, en todo este componente del desarrollo físico y emocional. Y bueno, no le tengan miedo a la pubertad, revísenla, toquen, palpen, identifiquen, ¿no? Y si hay alguna duda, estudiamos, trabajamos en equipo, pero finalmente la pubertad es un proceso completamente normal que todos nuestros niños deben de tener y que nosotros como pediatras de primer contacto es algo a lo que no le tenemos que tener miedo y tenemos que romper estos estigmas, ¿no? Para evidentemente dar una mejor atención a nuestros niños. Así que bueno, no quedo de otra más que agradecerles por su atención y cualquier duda, pues quedo al pendiente. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Martínez Ramos Méndez. Ahí están los datos de contacto de la doctora. Creo que el proyecto de Clínica Wilber viene a cubrir todos estos huecos que a veces teníamos para el manejo integral y la referencia y contrarreferencia de pacientes. Y bueno, le agradezco también al doctor Víctor Gutiérrez, que él está tras bambalinas en todo esto de la organización de nuestras sesiones, siempre apoyándonos. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Estado, donde quedan guardadas todas las sesiones que tenemos, por si no alcanzaron a verlas completas, y también afiliarse a cualquiera de los capítulos del Colegio de Pediatría del Estado, que estamos para estar en la educación médica continua. Y los invitamos a nuestra próxima sesión, que va a ser el día 9 de marzo. Vamos a tratar un tema de oftalmología pediátrica. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.